¿Cómo amanecieron? Estamos preparando la obra que se llama ¿cómo? Por el diseño de quién. A ver, levante el brazo lo que me quiera decir. A ver, Raquel. La separación de Colombia de España. Y también la que, ¿cómo también le llamamos? ¿La qué? La independencia de Colombia de España. ¿Y por qué era que te querían independizar, separar? Ya Colombia tenía un grupo de personas preparadas, es decir, ya eran profesionales y ellos podían gobernar. Policarpa se crió en una familia acomodada que tenía lo suficiente para vivir bien, pero tenían la buena oportunidad de tenerlo todo en la vereda de Guaduas en donde vivían. Su padre se llamaba Joaquín Salabarrieta, un hombre dedicado a los negocios de la agricultura y su comercio. La madre, Mariana Ríos, ella figuraba en la casa con buenas y abundantes ropas y alhajas de precio y todo el menaje doméstico. La casa era muy lujosa. Policarpa vivía en la casa con su hermano Viviano y con sus padres. Un día Policarpa decidió irse hasta Bogotá y le pidió a su hermano que la acompañara para mejorar la vida de toda su comunidad y para defender los intereses de los mismos. Así fue, y la Pola llegó hasta Bogotá con su hermano Viviano. Un día la Pola, sentada en una silla, cosía la ropa, muy entretenida en ella aparentemente, pero también ponía atención a las conversaciones de los realistas. Conversaban porque ella llevaba y traía información. La Pola también se reunía con amigos, niños y jóvenes y les decía: vamos a defender a Colombia, tenemos que derrotar a los españoles. Ella preocupada siempre por la defensa de su patria. Luego regresa a la casa de doña Andrea de Lozano, en donde estaba bajada en Bogotá, y como de costumbre, cosiendo la ropa de los realistas. El Consejo de Guerra se reunió y condenó a muerte a Policarpa Salabarrieta. Escogió el día 14 de noviembre de 1817 a las 9 de la mañana. También designó al sargento Iglesias para que la arrestara. Un día el sargento Iglesias se dirigió a la casa de doña Andrea de Lozano, tocó la puerta, toc, 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 entró y le dijo: Policarpa Salabarrieta queda detenido. Él la acompañó hasta los calabozos del Colegio del Rosario. Allí la dejó presa. Más tarde, dos sacerdotes se dirigieron hasta los calabozos. Allí la acompañaron hasta el lugar del suplicio, quien decía permanentemente: Malditos españoles, miserables. Un militar le escuchó. Pónganse de cuenta porque así mueren los traidores. Y ella le contestó: Voy a morir
empezaron a envolver en el tricolor de su patria. Y así le dieron la santa bendición. Los dos militares aparecieron al frente de la condenada a muerte. Seguidamente se escuchó una voz militar que dijo: ¡Ajusten fuego! Los sacerdotes subieron a Policarpa Salabarrieta. Bueno, niños y niñas, ¿cómo les pareció la dramatización de la vida de Policarpa Salabarrieta? ¿Les gustó? Sí. ¿Y cómo era que se llamaba el papá de Policarpa? Joaquín Salabarrieta. ¿Y la mamá cómo era que se llamaba? Uno solito, a ver allá. Adriana Río. ¿Y a qué se dedicaba Joaquín Salabarrieta? Raquel. A sembrar. ¿Qué sería lo que sembraba? Maíz, ñame, yuca, plátano. Y eso lo llevaba papote, arroz, muy bien. ¿Y con quién? ¿Para dónde fue que se fue? Policarpa. Para Bogotá. ¿Y para quién la acompañó? Muy bien. ¿Cómo se llama? Liliano. ¿Qué fue a hacer a Bogotá? A ver, a defender la patria. Muy bien. ¿Y ella se encontró con quién? También con unos amigos y amigas. ¿Y qué le pasó más tarde a Policarpa? ¿A qué se dedicaba ella en Bogotá? ¿Qué hacía Policarpa en Bogotá? ¿Y a quién le cosía la ropa? A los realistas. Y también ella les llevaba ¿qué? Le prestaba atención y le llevaba información. Bien, ¿a quiénes? A los realistas, a los amigos de ella, escuchaba de los realistas. ¿Y qué le pasó más tarde a Policarpa? Murió. ¿Cómo murió Policarpa? ¿Así como un cuchillo? No. ¿Cómo murió? Con un arma, con un fusil. Muy bien. ¿Y quiénes la recogieron? Los sacerdotes. ¿Y le gustó entonces la historia de Policarpa? Y Policarpa era una mujer tímida, floja, que era así un poquito como dejada, o era una mujer líder, valiente. ¿Cómo era? Valiente. Muy bien, así que den un aplauso para Policarpa. En la próxima clase de sociales, ya desde ahora vamos a programar la vida de Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Que hizo por nuestra patria Colombia y todos los pasos de la vida de él, para que hoy nosotros lo honremos en nuestro salón de clases, también en todo nuestro trabajo pedagógico. Y como se portaron a las mil maravillas, todo el que se porta bien recibe un cariño. Y esta vez es un premio muy bonito para cada uno. ¿Quién quiere el marcador? José Alfonso. Muy bien. Vamos a ver acá a la Ciselena. Gracias. A la niña María Camila, que representó ¿a quién? A Policarpa. Ever Luis, y a nuestro militar número 1, el sargento Iglesias. Usted lo sabe. Muy bien.